Queridos telespectadores, como os he comentado, hoy tenemos un programa muy especial de estreno y empezamos también con nuestra sección de exposiciones, cultura y arte con una persona y una profesional muy importante y que está muy consolidada en el sector, que en este caso es Patricia Trujillo, que es artista, tiene su propia galería de arte en Barcelona, la Galería y Espacio Sant Gervasi, que además yo tengo que decir a nivel personal que la primera vez que pasaba por la calle Sant Gervasi y vi esta galería, me enamoré completamente del espíritu creativo. Mis hijos llevan muchos años con Patricia, entre yo creo que casi todo su colegio, así que realmente es un gran honor tener a Patricia, que además ha presentado su obra en más de 40 exposiciones internacionales. Patricia, bienvenida a La Vida es Bella. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Es un placer poder compartir el arte con todos los espectadores y con vosotros. Y como dice, la vida es bella y el arte, bueno, en el arte la belleza es muy importante. Y bueno, será un placer compartir exposiciones y momentos o momentos artísticos para el público. Y tanto, y tanto. Sí. Estoy segura que todas tus recomendaciones serán espectaculares y de interés, porque además, o sea, no son simplemente recomendaciones de boca, sino que realmente estás muy involucrada, vas a las exposiciones nacionales e internacionales. Exacto. Sí, Porque... exacto, sí. Bueno, intentaré escoger aquello que resulte más interesante, porque es que hay infinidades, claro. En todos los lugares del mundo hay un nuevo artista, una nueva corriente, claro. Pero lo tenemos a acotar un poco, ¿no?, el tema. Claro que sí. Sí, porque si no, claro, es que hay exposiciones, hay varias, pero ¿cuáles son exactamente las que debemos...? Exacto, bueno, empezaremos a lo mejor empezaremos intentando sacar aquellas exposiciones a nivel nacional que sean interesantes por todo el país, claro, y sí, siempre dar detalle a alguna de exposición que sea interesante internacional, o, por ejemplo, algún artista contemporáneo que aquellas composiciones que haya estén a un nivel altísimo. Bueno, fantástico. Bien. De tendencia, me imagino. Sí. Bueno, ¿qué veremos para el programa de hoy? ¿Qué nos has preparado? Bueno, para el programa de hoy empezaremos a nivel nacional. Paradójicamente, ahora actualmente están en portada, están vigentes dos exposiciones, una en el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, y la otra en el Museo Nacional de Cataluña aquí en Barcelona. ¿No? Y la paradoja es que las dos exposiciones tratan del mismo tema, un tema que no ha sido tratado, ¿no? Es sobre el ocultismo en la pintura, el ocultismo y las ciencias esotéricas que han pasado, estos saberes populares que han pasado en el tiempo, en la historia, a través de la pintura, a través de la escultura. Entonces, en el caso del Museo Nacional de Cataluña, esta exposición trata sobre dos mujeres pintoras que a principio de siglo llegaron al mismo momento pictórico. Se llama La mano guiada, esta exposición, y estará vigente, la podréis ver hasta creo que hasta principios de noviembre. Y bien, lo bueno de estas dos pintoras, una las dos eran de origen humilde, una nació en Cabrils y la otra en Londres, pero cuando tú vas a ver estas exposiciones no cuesta saber qué dibujo es de una o de la otra. Entonces podéis ver tanto estas composiciones, estos dibujos, luego ellas también escribían, luego bordados, y bueno, es un diálogo entre dos artistas. Sí. Y paradójicamente, las dos, que no se conocieron en absoluto, tuvieron vidas paralelas. Las dos tuvieron momentos difíciles, murió una de sus hijos, luego entraron en depresión, eran mediums, y todo este saber y estas ayudas que, las lecturas que hacían del horóscopo y
de todo este tema esotérico lo llevaron a sus dibujos. Wow. Sí. ¿Y qué pienso? Porque has comentado que eran pintoras en este caso que con una vida, Sí. ¿no? Paralela, Sí. En contextos distintos. Sí. En este caso, ¿cómo interpretas su obra? ¿Crees que quizás hay un contexto histórico que hiciera que tuviera, ¿no?, esta aproximación a nivel su obra, a nivel expresión? Bueno, yo creo que es el momento histórico, o sea, creo que trata sobre el momento de principio de siglo, ¿no? Que en un saber popular, porque la historia, el momento histórico que ellas cuentan es uno que no está explicado. Son de dos mujeres que no están ni en la alta sociedad, están en las clases más populares y bueno, y es una manera de ver otro tipo de arte que hasta ahora no se ha dado. Entonces, ha sido estas dos pintoras ahora están tan reconocidas que en grandes museos como el MoMA o el Prado han adquirido estas obras de arte para darlas a conocer. Y bueno, en el Museo Nacional las podéis ir a contemplar y es un placer. Bueno, es mágico. Es sí, mágico es mágico. verlo, Eran la mediums, es mágico. Sí. Además sus dibujos hay espirales, escaleras, luego como fantasmas y bueno, son dibujos muy especiales. ¿Y para los niños también? ¿Son Sí, yo creo que para sí. los niños también? Yo creo que sí, porque sí, absolutamente. Para todos los públicos. Absolutamente, sí. Y sobre todo, algo que has comentado que creo que es muy importante es dar voz a las mujeres olvidadas de la historia. Exacto. Creo que es un enfoque muy, muy importante. En este caso, sí. Fantástico, Patricia. ¿Y qué nos recomiendas a nivel internacional? ¿Has estado en alguna exposición durante el verano? Sí, ¿Qué nos comentas? A nivel internacional, este año creo que una de las exposiciones que no se debería de perder el gran público es una que está en Berlín, en la Alte Museum de Berlín, y allí se ha tratado el movimiento, la exposición se llama Secession. La Secession es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces la Secession fue un movimiento artístico al mismo momento que el modernismo, ¿no? En la época de la Belle Époque, ¿no? Y la Secesión estuvo presente primero en Múnich, luego en Viena y luego en Berlín. Entonces, esta exposición que es una gran exposición porque podréis ver más de 200 obras con 80 pintores y bueno, artistas que algunos son muy conocidos, otros desconocidos y alguna invitación internacional. Y en esta va sobre la secesión de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, en Múnich, la Secession, el artista principal fue Stuck, y allí podéis ver todas las obras principales de Stuck. Luego también tendremos el Gran Klimt. Los espectadores podrían ver obras de Klimt que cuesta muchas veces verlas en directo y además está, por ejemplo, podéis ver a la Judith con la cabeza de Holofernes, una obra de arte genial donde por ejemplo aparece a Judith en un plano tridimensional y luego por ejemplo las ropas son tridimensionales y entonces ves una de la época dorada de Klimt y es muy interesante. Qué bonito, sí, qué bonito. Sí. Y además es una experiencia, ¿no? Ahora quizás también con las tecnologías, hoy en día pues los usuarios en las exposiciones tienen una experiencia más profunda. Has mencionado la Belle Époque, que era una de las tendencias o corrientes, ¿no? de secesión. ¿Crees que pasamos un poco en aquella época, ¿no? De los pintores que era un poco, bueno, lo que vemos de la época, que era fiesta, París y todo demás, a la realidad, ¿no? A ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos aquí a reorganizar? Vamos a hacer que la obra también sea rentable, ¿no? Porque es conocido que los artistas pues se centran mucho en su obra y muchas veces pues incluso acaban en la pobreza. Entonces, en el caso de esta secesión, que fue un rompimiento con el arte académico, claro, en este caso las obras de arte muchas plasman la vida de la alta sociedad, ¿no? Claro. Y en este caso los artistas
no eran, en muchos de ellos, no eran unos muertos de hambre, ¿no? Claro, de alguna manera, claro. porque eran la burguesía eran personas de la clase, muchas veces de la clase alta, que se dedicaba a pintar y dibujar. Esto no pasaba a lo mejor en clases más, en otro tipo de clases. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, Patricia, yo creo que nos has dado unas grandes pautas y unas grandes recomendaciones que estaremos atentos. Sí. Y bueno, te veremos mensualmente en el programa. Ya todos, bueno, ya nos hemos tomado nota de las exposiciones que nos recomiendas. Ajá. Así que, bueno, ha sido un gran placer tenerte hoy con nosotros, con todos nuestros telespectadores. Bienvenida, Patricia, y muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rafaela. Gracias a vosotros.